además de como científico, es, ahora mismo lo verán, un excelente divulgador científico, un gran científico y un gran colaborador de la Universidad de Alicante. Así que, como lo que estamos deseando es oír a Lluís, tiene la palabra también ahora en este momento el director del Aula de la Ciencia y la Tecnología, el profesor Salvador Ordóñez. Muchas gracias, señora rectora. Muy agradecido por tenerle en nuestro aula, aunque usted es habitual. La verdad es que para mí, antes que nada, decir buenas tardes, como siempre. Muchas gracias por estar aquí. La verdad que el aula de Ciencia y Tecnología sois vosotros. La verdad es que los demás lo que hacemos es hacer una pequeña programación, en este caso muy apoyados por el equipo rectoral, en fin. La verdad es que para mí lo de hoy es una ocasión para cerrar el curso, porque también resulta que una cosa es curioso, estos días estamos trabajando en nuevas cosas, sobre todo en temas como el nuevo, digamos, computador o procesador, el Mare Nostrum. En fin, estamos preparando lo que puede ser el programa del año que viene. La verdad es que estamos intentando, pues como siempre, como en este caso que estamos hoy, traer lo mejor. La verdad que es curioso, lo decía nuestra querida rectora, que el hecho de que después de haberle invitado a Montoliu, le ganó el premio Coste a la difusión de la ciencia, que es quizá por su labor divulgativa, que la verdad es que es curioso porque la COSTE, que es la Confederación de Sociedades Científicas de España, pues se acuerde de este tema, de divulgar, significa que se pone mucho empeño, y la verdad es que una cosa nos llena de orgullo que el premio de este año, el premio del año 2022 a la difusión de la ciencia, lo hayan dado a una persona que está hoy aquí con nosotros. La verdad es que Lluís Montoliu es bien conocido por sus investigaciones, tiene más de 200 trabajos publicados, 4.000 citas bibliográficas. La verdad es una persona bien conocida. Es doctor en Biología e investigador del Centro Nacional de Biología. Yo voy a presentárselo, como siempre, muy rápido. Luego, quizá también es uno de los pioneros en el uso del CRISPR, cosa que nos honra, porque en esta universidad nació, y creo que es importante, y eso creo que hacía referencia nuestra querida rectora. Es una persona miembro del comité de la red de comités de ética, eso es una persona muy, muy bien conocida en el tema. La verdad es que el profesor Montoliu lleva más de 30 años dedicado a estudiar los genes que dominan nuestra pigmentación, el color de nuestros ojos, el color de la piel, de los cabellos, y sobre todo es especialista en el tema del albinismo, y junto con esto, ese tipo de enfermedades raras donde los genes y sus mutaciones son los que buscan explicaciones. Yo la verdad creo que es un tema muy, muy bonito, muy interesante. Y creo que sobre todo es interesante por una razón muy sencilla, pues son los temas que tienen, digamos, una gran, influencia en nuestra propia vida. Pero quizá yo me llamaría desde el punto de vista, me quedé en Mendel. Yo de Mendel no pasé porque hice el bachillerato, acabé en los 60, y entonces todo esto era una genética que estábamos felices de conocerla. Yo tengo un compañero de curso que incluso hacía biológicas precisamente por estudiar las leyes de Mendel y aprenderlo bien. Pero esto está un poco superado en el sentido, como he visto, que la verdad es que hay una cosa, el tema, la genética, hay una genética nueva que evidentemente nace a partir de la nueva interpretación de los cromosomas y de lo que es A mí me parece que es un tema muy bonito y muy interesante, y sobre todo de una gran, influencia en el futuro de lo que va a ser, lo que sería la interpretación de la medicina y de otras muchas cosas. Y él dice que, en el libro he visto una cita que es preciosa, que dice que todos los humanos somos tremendamente parecidos, al 99,9% dice exactamente, con independencia de nuestro aspecto, que a veces puede ser escandalosamente distinto, si lo es. Bueno, hay gente que es mucho más guapa que otras, está clarísimo. Pero dice, la verdad es que las variaciones de este aspecto exterior son un reducido número de genes y no está justificado ningún tipo de supremacismo, ni blanco, ni negro, ni la segregación por razones étnicas de cualquier tipo, porque las diferencias apenas se expresan con 0,1% de los genes.
Bueno, la verdad que una cosa me parece muy importante, porque la verdad que estos temas siguen presentes en la conducta humana. Y yo creo que conviene de vez en cuando apropiarse de temas de la ciencia y llevarlos al campo de la moral. Bueno, yo no quería decir nada más decirles que la persona que nos va a presentar, la verdad que el libro ya lo tienen ustedes ahí, creo que es un libro precioso, lo presentará Nicolás Cuenca, que es biólogo por la Universidad de Valencia y doctor en medicina por la Universidad de Alicante. Los estudios postdoctorales se hizo en Utah, en el Departamento de Fisiología de la Universidad de Utah, y es catedrático de esta universidad. Es una persona bien conocida y bien querida de esta casa. Y la verdad es que es una persona que ha seguido siempre una carrera de formarse y dedicarse al tema de la terapia de enfermedades neurodegenerativas de retina, sobre todo una cosa que para las personas que vamos teniendo cierta edad es una cosa muy interesante. Y a veces para los jóvenes también. Yo la verdad es que Nicolás Cuenca tiene un currículum que no se lo voy a contar a ustedes porque se lo saben perfectamente, pero en fin, desde 7 tramos de investigación, 6 tramos de docencia, una actividad investigadora bien conectada a nivel internacional y es una persona suficientemente con prestigio en todos los sentidos. Y en fin, la verdad es que nada más decirles que, pues eso, desde Johann Gregor Mendel saludamos esta nueva genética. Muchas gracias y tiene la palabra el profesor Cuenca. Muchas gracias. Bueno, pues gracias, rectora, Salvador, vicerrectores, profesores y alumnos. En realidad, quien tenía que estar aquí presentando a Lluís es Francis, ¿no? Lo único que no puede estar aquí pues porque está en Oxford, ¿no? Y entonces yo tengo el privilegio de presentar a Lluís y un poco de su libro. Es investigador del CSIC y luego también del CIBER de enfermedades raras. La verdad es que es muy fácil presentar a Lluís, porque yo lo que podría decir es que ¿quién no conoce a Lluís Montoliu en el ámbito de científico, ¿no? Porque una de las cosas que tiene Lluís es que pues traspasa un poquito su área de investigación, que es la genética y las enfermedades raras, ¿no? Es decir, es súper conocido en áreas pues, científicas de física, química, matemáticas, etcétera, etcétera. La prueba la tiene el premio que estábamos refiriendo de COSCE, ¿no? Entonces, yo creo que en él confluyen pues es un buen científico, un gran divulgador, es líder, pionero, divulgador, escritor. Y bueno, voy un poco a desglosar cada una de las parcelas, que es bastante sencillo. Como científico, pues tiene, como decía Salvador, muchísimos artículos que no vamos a comentar, pero por ejemplo en la revista Nature, ¿no? Por ejemplo, en esta revista que he traído hoy aquí, que no está publicada, pero es un artículo que, como yo le he dicho a él, que es la Biblia de la pigmentación retiniana y del albinismo, ¿no? En esta revista, que es el Progress in Retinal Eye Research, es una revista que es la revista número 1 de oftalmología, tiene un impacto índice de impacto de 22 y es una revista que solamente publican por revisiones por invitación, ¿no? Y entonces aquí tenemos una serie de investigadores y entre ellos, ¿quién está? Pues Lluís Montoliu, que es, yo creo, la referencia número 1 de la investigación del albinismo no solamente en España, sino en el mundo, ¿no? Y eso ya pues lo dice todo, ¿no? Bueno, he dicho que es un líder nato. ¿Por qué es un líder nato? Porque ha creado muchísimas sociedades científicas, ¿no? Ha sido fundador de muchas sociedades científicas. Actualmente es presidente de la Asociación para la Investigación y responsable de Innovación y Edición Genética, director del Nodo Español de Archivo Europeo de Ratones Mutantes. Otra faceta importante, y es pionero también en la bioética de este país, formando parte de las comisiones de bioética del CSIC, y también ahora es miembro del panel de ética del Consejo Europeo de Investigación en Bruselas, ¿no? Bueno, pues podríamos seguir así, es decir, y es un referente de albinismo, como hemos dicho antes, ¿no? Cualquiera que lea sus trabajos de albinismo, pues tiene un dominio y por lo tanto se ha dedicado toda su vida y ahora está utilizando las técnicas CRISPR para generar nuevos ratones e investigar esta patología.
de los premios, ha tenido premios nacionales e internacionales que no vamos a decir aquí porque si no, no empieza a hablar a él, que es lo interesante. Y como divulgador científico, bueno, es un gran orador, como lo vamos a comprobar. Domina las redes sociales como uno de los mejores y reúne todos los requisitos de una buena divulgación científica. En realidad, uno de los méritos más importantes que yo creo es que bueno, sabe bajar de la torre de marfil de los investigadores. Cuando nadie hacía cuando nadie hacía divulgación científica, él hacía divulgación científica. Y durante muchos años parecía que hacer divulgación científica era rebajarse un poquito desde esa torre de marfil, ¿no? Y yo lo que digo de Lluís es que es un mago, hace magia. ¿Y cuál es la magia? La magia es convertir esto de aquí, que son 37 páginas con 500 citas bibliográficas, en esto de aquí, que lo puede entender. Esto a lo mejor no lo entiende todo el mundo, pero sin embargo esto lo entiende todo el mundo que lo quiera leer, ¿no? Por lo tanto, yo considero que es un mago porque hace entender los conceptos bastante complejos con un lenguaje sencillo que lo puede entender todo el mundo. Y encima, no es eso, sino que encima lo hace interesante, ¿no? Que eso ya es mucho más difícil, ¿no? Y no solamente es conocido por los profesores y el mundo científico, sino los alumnos de biología de aquí conocen a Lluís Montoliu. Pero no solamente eso, cuando hablas con las asociaciones de pacientes de distrofias retinianas, de albinismo, etcétera, etcétera, lo conoce todo el mundo. Es decir, los pacientes conocen a Lluís Montoliu cuando hablas con ellos, ¿no? Y bueno, y un poquito para unirlo con la Universidad de Alicante, yo creo que la Universidad de Alicante tiene que estar enormemente agradecido a Lluís Montoliu, e incluso la universidad tiene un poco deuda con Lluís Montoliu, porque cuando nadie conocía a Francis, ¿no?, él, haciendo tándem con Francis, pues lo llevó alrededor de toda España y a nivel mundial, y fue el generador de que lo conociera Francis actualmente todo el mundo científico y no científico de España, e incluso a nivel mundial. Y bueno, y como gran escritor, pues el libro este es un libro que, al igual que cuando lo oyes te embelesa de lo que está diciendo y no pararías horas de oírlo, este libro desde el primer capítulo te atrapa porque en cada capítulo te dice algo interesante, algo que muchas veces nos hemos preguntado y no sabemos las respuestas, y él sabe, con una base científica muy importante, el hacerlo interesante y querer leer más capítulos, ¿no? Y por todo ello, pues yo para cerrar, lo único que creo que Lluís es un ejemplo a seguir por todos los jóvenes investigadores, y yo lo único que tengo que decir es que cuando yo sea mayor me gustaría ser el Lluís Montoliu. Muchas gracias y que disfruten de la charla de Lluís. Muchas gracias. Sí, nos ponemos abajo. ¿Tú crees que pueden bajar un poquito? Bueno, me siento muy halagado y muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por querer pasar un ratito esta tarde, que hace muy buena tarde, y querer pasarla aquí junto para hablar un poquito de ciencia, un poquito de genética. Muchas gracias, rectora, muchas gracias, vicerrector, rector y profesor Luquenca, y todas las personas, profesores y gente y alumnos que habéis venido. A mí me encanta el trabajo que yo hago, y eso es lo que intento transmitir, no solamente cuando trabajamos en el laboratorio, sino que desde un centro público como es el mío, yo trabajo en el Centro Nacional de Biotecnología, pues creo que parte de nuestra responsabilidad es tratar de acercar la ciencia que hacemos a la gente, ¿no? Frecuentemente los científicos le pedimos mucho a la sociedad, le pedimos que nos apoye en nuestras reivindicaciones, le pedimos que nos apoye cuando pedimos más dinero a la administración. Yo me pregunto, ¿qué le damos? ¿Qué le damos nosotros a la sociedad, ¿no? Y lo que le podemos dar cada uno desde nuestro rinconcito es, pues, cada uno lo que buenamente sabemos, cada uno, pues, especializados en nuestros diferentes temas, pues poner a disposición de la gente,
porque una sociedad más informada es una sociedad siempre más libre. Y creo que esta es una parte de la responsabilidad que tenemos. Yo me encuentro muy cómodo y agradezco muchísimo esta invitación de la Universidad de Alicante. Estoy en mi casa y, como decía la rectora, la he visitado muchas veces y estoy siempre encantado. Descubrí a Francisco Juan Martínez Mojica en diciembre de 2014 de una forma fortuita y desde entonces pues, nos hemos convertido no solamente en amigos, sino en colaboradores. Estamos realizando proyectos en común y me ha encantado saber que el origen de esta revolución tecnológica que está en boca de todo el mundo no es otro que Alicante, no es otro que la Universidad de Alicante. Y esto lo tenéis que tener claro, lo sabéis, pero hay que recordarlo. No hay charla en la cual no cito la contribución de Francis a este tipo, a esta revolución, para que todo el mundo pues lo sepa. Bueno, aquí vamos a hablar hoy esta tarde de genes de colores, ¿no? ¿Qué son los genes de colores? Bueno, los genes de colores son los genes que directa o indirectamente acaban determinando nuestro aspecto externo, ¿no? Aquello por lo cual pues, nos reconocemos, nuestro color de piel, nuestro color de pelo, nuestro color de ojos, ¿no? Frecuentemente no nos acordamos muy bien de la cara de la gente, pero rápidamente sabemos, era una persona rubia, era una persona pelirroja, o frecuentemente sabemos, tenía unos ojos azules bellísimos. Esto sí que no se nos olvida. Y entonces hablar de la pigmentación pues es algo que pensé que podría ser interesante como una excusa para introducir algunas nociones de genética pues para que manejáramos toda esta información de una forma más sencilla. ¿Cómo llego yo a la pigmentación? Yo llevo más de 30 años trabajando en esto. Yo llevo más de todos estos años trabajando en esta condición genética poco frecuente, esta enfermedad rara llamada albinismo, en la cual lo que se ve no es lo relevante, lo que se ve es una pérdida de pigmentación, pero esto no es lo que le preocupa a este niño. Lo que le preocupa a este niño es que tiene una visión muy pobre. Es un déficit visual, es un problema oftalmológico, tiene una agudeza visual por debajo del 10% y esto hace que pues, sea considerado en este país y en otros de la Unión Europea lo que se llama un ciego legal. La ceguera legal es aquella que manifiesta esta agudeza por debajo del 10% del resto de la visión de las personas. ¿Cómo nos hemos acercado al albinismo? Pues nosotros, si algo sabemos, es de hacer modelos animales modificados genéticamente para intentar aprovechar la similitud entre ratones y humanos, que compartimos muchos genes, también los genes de colores, para intentar aprender. Y aquí tenéis pues, un modelo de uno de los tipos. Hay nada menos que 22 tipos de albinismo, no es tan sencillo esto. Hay 22 genes de los 20.000 genes que tenemos que cuando dejan de funcionar dan lugar a un tipo distinto de albinismo. Todos ellos tienen problemas de visión, no todos tienen problemas de pigmentación, que esto es algo que hemos aprendido con el tiempo. Por lo tanto, pues utilizando diferentes estrategias y utilizando pues la facilidad con la cual los genetistas hemos aprendido a modificar el genoma de ratón, pues podemos acercarnos y podemos hacer cosas maravillosas, ¿no? Podemos regular la pigmentación de un animal y preguntarnos si al regular esta pigmentación, pues de una forma paralela, estamos también alterando la visión, ¿no? Y esto es una serie de experimentos que serían imposibles de realizar en personas. Y así hemos podido avanzar pues, con los diferentes tipos de albinismo. Esto es una persona, una niña con albinismo, una niña española que hemos diagnosticado en el laboratorio y que cuando la viéramos por la calle la reconoceríamos como una niña con albinismo. Pero esta también es una niña con albinismo. Y en cambio no la reconoceríamos como tal porque este es uno de los tipos en los cuales la afectación visual no conlleva una alteración pigmentaria. Hay diferentes genes, el gen que está afectado en este caso, pues altera la visión, pero no altera la pigmentación. Esto no solamente ocurre en Europa, sino que ocurre en África. Este es un chico negro, y repito, esto es un chico negro de Camerún. Lo que pasa es que evidentemente es un chico negro con albinismo. Si nos fijamos en la cara, pues tiene la facies africana,
Y fijaros en el color de pelo. Este color de pelo, este es un color de uno de los pigmentos que tenemos, que me referiré a continuación. Quiero que mantengáis unos segundos en vuestra memoria este color de pelo. Nosotros podemos hacer un ratón que es modelo de este tipo de albinismo. Fijaros en el primer ratón. El ratón tiene un color beige, que es curiosamente muy similar del pelo, justamente porque este ratón, como el chico anterior, tienen mutados el mismo gen. Claro, digo que lo importante es la visión, pero naturalmente las personas que carecen de pigmentación pueden quemarse. Todos nos quemamos, todos nos tenemos que proteger del sol. Somos un país que vivimos del sol, pero no tenemos que olvidar que el sol puede deteriorar nuestra piel y puede generar mutaciones que pueden acabar desarrollando lesiones, estas lesiones malignizar, convertirse en tumores, estos tumores metastatizar y acabar con la vida de una persona. Esto habitualmente nunca pasa en Europa, muy pocas veces, porque a la que tenemos una pequeña lesión, ¿qué hacemos aquí? Pues nos vamos al dermatólogo y nos lo trata, nos lo elimina, nos lo cauteriza. Pero claro, si estás en África y no tienes ni crema, ni sombra, ni tienes ropa adecuada, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es esto, lo que sucede es que aparecen una serie de lesiones y muchas personas con albinismo de una forma gratuita e innecesaria acaban falleciendo antes de los 40 años. Y esto es algo que es francamente vital, simplemente pues con cremas. ¿Es esto una maldición divina? Pues absolutamente que no. Esta es Ana. Ana es una chica de Guinea, nacida en Guinea, pero crecida en Europa. Y fijaros qué piel tan estupenda tiene como cualquiera de nosotros. Con lo cual, una persona con albinismo que realmente puede acceder a los cuidados que tenemos cualquiera de nosotros aquí en Europa, pues no tiene por qué desarrollar este cáncer de piel, no tiene por qué tener una esperanza de vida inferior. Este libro que he escrito y que ha publicado la editorial Nextdoor, lo hemos escrito, y digo lo hemos escrito entre yo, que he aportado el texto, y un ilustrador profesional que se llama Jesús Romero, que es un artista, y con quien me senté y le expliqué capítulo a capítulo, y él lo que hizo fue transformar cada uno de los capítulos en una imagen, que los que tengáis el libro os recomiendo que miréis la imagen que preside cada capítulo, luego leáis el capítulo y luego volvéis a ver la imagen. Porque lo que hace este autor o este ilustrador con gran talento es que incorpora lo que él llama los huevos de Pascua. Hay más información de la que se ve a primera vista. Y solamente os voy a dar un spoiler como ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la ilustración que me propone él para hablar de albinismo? Pues me propone esta ilustración. Yo no sé qué veis aquí. ¿Veis quizá un niño africano? Que veis un niño africano que tiene pues albinismo, ¿no? Tiene este color de pelo naranja claro, tiene esta piel clara, pero ¿qué es lo que salta a la vista? Lo primero que salta a la vista, un brazo ortopédico, ¿no? ¿Y por qué tiene un brazo ortopédico este niño? Bueno, pues los que leáis el capítulo y los que sepáis un poco de cómo funcionan las personas con albinismo, tiene un brazo ortopédico porque se lo han cortado. Porque se lo han cortado. Porque hay personas en este planeta que en el año 2022 sufren persecuciones, secuestros, mutilaciones y asesinatos, porque hay una absurda y horrible creencia que en algunos países de África lleva a que la gente compre fragmentos, piezas, trozos de cuerpo de personas con albinismo, como quien tendría una pata de conejo en casa, y esto supuestamente les concede buena fortuna, suerte y riqueza en la vida. Esto es un absurdo, pero esto, cuando lo explicas, es tan bestia, es tan brutal, que no te lo crees. Crees que esto es algo que se refiere a la Edad Media, ¿no? Bueno, desgraciadamente esto es real. Simplemente tenéis que echar un vistazo. A mí me gusta leer el Guardian, es un periódico británico. Hace un par de semanas, si vais al Guardian, veréis una noticia de una familia de Malawi atacada y que precisamente asesinada por esto, ¿no? Con lo cual esto es algo que está con nosotros, ¿no? Fijaros, esto es solamente una de las cosas. ¿Qué más cosas podemos hacer con estos modelos de albinismo? Pues bueno, una de las razones por las cuales he venido frecuentemente aquí a la Universidad de Alicante ha sido gracias a Francis, ¿no? Gracias a Francis. Francis es el que colocó a muchísimos investigadores en fila y les dio, digamos, el punto de partida para que desarrollaran estas herramientas
que él descubrió como un sistema de defensa de bacterias, pero que otros convirtieron en herramientas de edición genética. Pero esta segunda parte no hubiera podido tener lugar sin la investigación básica de Francis. No lo olvidemos. Francis fue fundamental. Y esto lo reconocen las mismísimas investigadoras Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna, que recibieron el premio Nobel justamente y merecidamente en octubre de 2020, premio Nobel de Química por ello. Ellas mismas fundaron y fundamentaron su investigación gracias al trabajo de Francis. ¿Qué hacemos con estas herramientas? Pues entre otras muchas cosas que hacemos, solamente os voy a contar una, lo que hacemos es generar lo que llamamos nosotros los ratones avatar. Y uso la metáfora de la película de James Cameron de 2009, estos seres azules que estaban conectados de alguna manera con personas, y esa es la conexión que yo pretendo. Yo en el laboratorio tenemos la suerte de formar parte del Ciber de enfermedades raras, y lo que hacemos es diagnosticar familias de forma gratuita, buscamos dinero para poder hacerlo, contribuimos y colaboramos con el Sistema Nacional de Salud, diagnosticamos a estas personas, vemos cuál de estos 22 genes está afectado, dentro de cada gen qué parte del gen está afectado, y entonces trasladamos esta mutación al mismo gen del ratón. Y el ratón que tiene la misma mutación que esa persona pasa a ser el avatar de esa persona. Este es el primero de los que hicimos. Esta es Patty, una chica con albinismo, tiene uno de estos 22 genes afectados. Lo que le pasa a Patty es que le falta una sola letra, una C, y esta letra es la que hace que cambie la pauta de lectura del gen y que la proteína codificada ya sea errónea. El ratoncito que tenéis arriba a la derecha tiene exactamente la misma mutación, le falta exactamente la misma C. Por lo tanto, con ese ratoncito yo puedo evaluar seguridad y eficacia de diferentes tratamientos que pueden servir para aliviar o mejorar algunos de los síntomas del albinismo sin correr el riesgo de evaluar esto directamente en la persona, ¿no? Y esto ha sido una gran ventaja. Pero claro, durante muchos años nos hemos dedicado nosotros a la ausencia de pigmento y me apetecía pues dedicarme y explicar y compartir con el resto de personas, pues compartir qué es lo que ocurre con esta enorme variedad de pigmentación que tenemos. Simplemente hay que vernos nosotros aquí en la sala, personas pelirrojas, hay personas rubias, hay personas morenas, hay personas que ya tenemos algunas canas por aquí, ¿no? Hablaremos un poquito también de las canas, ¿no? Y esto es algo que ¿quién no ha hablado de colores de pelo? ¿Quién no ha hablado de colores de ojos o de colores de piel en casa, ¿no? En las tertulias el domingo por la tarde, después de comer un buen arroz, ¿no? Pues de repente, pues estas cosas surgen, ¿no? Lo que pasa es que frecuentemente nos faltan elementos para la discusión, ¿no? Hablamos a veces de la belleza de los colores de ojos, pero no lo entendemos muy bien, ¿no? Y esto es una de las razones por las cuales escribí este libro, ¿no? Y también lo escribí porque creo que hay que lanzar un mensaje nuevamente de educación a la sociedad para decir que somos mucho más parecidos, todos los seres humanos, mucho más de lo que estamos dispuestos a admitir. Si yo os presento estos dos grupos de dos chicas y os pregunto cuál creéis de estos dos grupos de dos chicas que contiene o que está formado por dos chicas lo más diferentes posibles, ¿cuál de estos dos grupos de dos chicas son más diferentes? Pues rápidamente veréis, hay dos personas que parecen asiáticas y hay otra persona que parece pues de origen africano y otra que parece de origen nórdico. Por lo tanto, por supuesto, pues todos diríamos, pues hombre, pues la chica que parece nórdica y la chica que parece africana tienen que ser más diferentes que las dos chicas asiáticas, ¿no? Y estaríamos equivocándonos, porque la biología es contraintuitiva, la biología es experimental, la biología es observacional y a veces la intuición nos juega una mala pasada. De hecho, con independencia del aspecto que tengamos, cogidos dos a dos, cualquiera de dos personas, sea donde sea que hayan nacido en el planeta, cualquier persona nos parecemos 99,9% de nuestro genoma. Nos diferenciamos en un 0,1%, estos son aproximadamente 3 millones de pares de letras, unas 6 millones de letras, 6 millones de letras de 3.000 millones de pares, de 6.000 millones de letras. Eso es solamente lo que nos hace de algo distintos, ¿no?
pero es que la mayor parte de estas diferencias son individuales, un 85% de estas son individuales, no son poblacionales. ¿Y por qué resalto esto? Porque quiero lanzar un mensaje que hay que repetir hasta la saciedad. No existen las razas. Lo oímos repetidamente por televisión, por la radio, cada vez menos afortunadamente. Todos los seres humanos que vivimos en este planeta somos de la misma especie. No existen razas. Evidentemente que hay unos pocos genes que tienen un comportamiento muy escandaloso y que cambian el color de nuestra piel o que cambian el color de nuestro pelo, pero en lo fundamental, todos los genes que van a determinar nuestro proyecto de vida, lo que vamos a ser, lo que vamos a hacer, nuestra familia, nuestros sueños, en lo fundamental somos absolutamente indistinguibles en esto. Y eso es muy importante, ¿no? Claro, este mensaje, este alegato contra el racismo, podéis pensar que es algo anacrónico, pero os recuerdo que hace poco más de un mes hubo un señor que entró en un supermercado en Buffalo, en Nueva York, y se llevó por delante a otros seres humanos por la simple y única razón que tenían un color de piel distinto. Entonces esto está todavía con nosotros. Nunca estuvo justificado el racismo, tampoco desde la biología, tampoco desde la genética. Bueno, ¿para qué puede servir esta pigmentación? Tiene diferentes funciones, ¿no? Una de las funciones ha sido siempre el camuflaje, ¿no? Aquí tenéis que echar un par de vistazos para descubrir este ratoncito, porque casi que se oculta con la hojarasca, porque tiene esta coloración que llamamos agutí. Esta coloración agutí es una curiosa mezcla que la evolución ha encontrado y que sirve tanto pues, a presas como a depredadores para pasar desapercibidos, ¿no? La presa para que el cazador no lo encuentre y el cazador o el depredador para que la presa no se percate de su presencia. ¿De dónde sale este color así marroncito metálico? Pues sale de la mezcla de dos pigmentos que son los dos únicos que tenemos nosotros, todos los mamíferos. Un pigmento muy oscuro, que es la eumelanina, casi negro, y un pigmento de color naranja amarillento, naranja rojizo, que es la feomelanina, que curiosamente es el único pigmento que tienen las personas pelirrojas. Este es el pigmento característico de las personas pelirrojas. Fijaros, estos ratoncitos y la mayor parte de animales de bosque, los pelos agutí están formados por una base y el extremo donde se acumula el pigmento oscuro y la zona intermedia se acumula este pigmento más clarito. Si esto no lo hacemos con un pelo, sino con miles y miles de pelos, y pasamos la mano o hacemos que los pelos se muevan, hace este efecto metálico de camuflaje que los hace pasar desapercibidos en el sotobosque, ¿no? De hecho, la mezcla de cantidades variables de feomelanina o de eumelanina pues produce pues esta inmensa variedad de colores de piel que tenemos los humanos, ¿no? Que lo que hay que hacer con esta variedad de colores de piel es disfrutarlas, hay que disfrutar de esta diversidad, no hay que hacer nada más, no hay que preocuparse, no hay que asignarle ninguna sobrecaracterística, ni ningún problema, ni ningún peligro, ni disminuir las capacidades por el hecho de que tengas la piel de un color o de otro. Fijaros que esto es algo circunstancial, es algo anecdótico, que está asociado a unos pocos genes, pero que el resto del genoma pues sigue funcionando. ¿De dónde venimos nosotros, no? ¿De dónde venimos los humanos, no? Todos sabemos que venimos de África y hace un par de millones de años los homínidos o los primates de los cuales nosotros descendemos, acordémonos que estábamos en la selva y en la selva pues teníamos un aspecto bastante parecido a lo que podrían hoy ser los chimpancés, ¿no? Si nos acercamos a un chimpancé, con cuidado porque a veces muerden, pero si vamos al zoo y lo vemos o vemos por televisión, los chimpancés están cubiertos de una capa espesa de pelo, pero si apartamos el pelo, la piel es rosadita, no tiene pigmento, porque el pelo es el que protege frente al sol. Lo que pasa es que estos primates, estos homínidos, somos gente inquieta, gente que quería descubrir nuevos territorios y desde las zonas selváticas de África fueron hacia el norte, hacia la sabana. La sabana hace mucho calor, más calor. Y ahí el pelo es un problema porque cuando tienes pelo no puedes sudar bien. Y para sudar, que es una manera de controlar la temperatura corporal, necesitas perder el pelo. De hecho, los chimpancés solo tienen glándulas sudoríparas en las palmas de las manos.
mientras que para que todo funcione bien tienes que tener glándulas sudoríparas en todo el cuerpo. Entonces perdemos el pelo, pero si perdemos el pelo tenemos un problema, porque entonces la piel no tiene pigmentación y nos quemamos, ¿no? Entonces aparecieron pues mutaciones al azar que oscurecían la piel. Evidentemente aquellas personas que acabaron adquiriendo, aquellos homínidos, aquellos antepasados nuestros que acabaron adquiriendo ese color de pelo más oscuro, pues sobrevivieron mejor y pudieron dejar más descendencia y acabó siendo pues el color dominante, ¿no? Por eso a veces nos tenemos que preguntar, muy fácilmente hemos decidido que nosotros somos el color de referencia, los de piel blanca, y los de piel negra son los mutantes, ¿no? Probablemente nos tendríamos que preguntar que es al contrario, ¿no? La referencia, nosotros venimos de homínidos que tenían la piel oscura y fue a posteriori, que como veréis a continuación, que adquirimos esa piel blanca, ¿no? Con lo cual generamos ese oscurecimiento de la piel como respuesta a la protección frente al sol y después para proteger la degradación de una vitamina que fue importantísima, ¿no? Que es la vitamina B9, el ácido fólico, el folato, ¿no? Que toda mujer que haya tenido algún niño recordará que durante el embarazo es importantísimo el folato, porque es importantísimo para el desarrollo del feto y del embrión, es importantísimo para tener una fertilidad. Por lo tanto, si no tienes la piel oscura y degradas el folato, que se degrada con la ultravioleta, tienes menos cantidad de esta vitamina y esta vitaminosis altera y tienes menos descendencia. Por lo tanto, aquellas personas que consiguieron oscurecer la piel por los dos motivos, por protegerse frente a las quemaduras del sol y por protegerse frente a la degradación de esta vitamina, pues acabaron instaurando, ¿no? Y ahora os pregunto, de estas dos personas, pregunta de pasapalabra o de trivial, ¿cuál creéis que es la que tiene más células pigmentarias, más melanocitos, ¿no? ¿La que tiene la piel oscura o la que tiene la piel blanca? ¿Qué os he dicho antes? Que la biología, ¿qué era? Contraintuitiva, ¿no? ¿Qué es lo que nos pide el cuerpo? Hombre, la persona de piel oscura tiene que tener más células pigmentarias. Bueno, pues siento deciros que no es así. Las dos personas tienen el mismo número de células pigmentarias, solamente que las mutaciones que afectan a algunos genes de las personas de piel oscura son más eficaces transfiriendo la melanina de las células pigmentarias a los queratinocitos, que son los que en definitiva pigmentan nuestra piel. El color de nuestra piel no se lo debemos a los melanocitos, que están muy abajo, están en el límite entre la epidermis y la dermis. Se lo debemos a los queratinocitos. Fijaros, este melanocito que parece una estrella de mar que está en el fondo de la epidermis, le pasa estos puntitos, estos paquetes de melanina, se los pasa a los queratinocitos. Las personas de piel oscura son capaces de hacer este traspase de una forma más eficaz, con el mismo número de células. Por lo tanto, fijaros que apenas con una mutación que afecte la capacidad de transferir ese pigmento, ya somos capaces de pigmentar la piel. Esto no tiene nada que ver con el resto de capacidades que pueda tener esa persona. Otro error que cometemos en Europa es que metemos a África en un mismo saco, ¿no? Desde nuestra ignorancia, desde aquí, sentados en el sofá viendo un documental de la 2, pues África, tenemos una persona de origen africano. ¿Qué quiere decir de origen africano? Hay 1.000 millones de personas en África. Hay innumerables tipos de piel oscura, ¿no? Desde las pieles más oscuras del Sudán, de Somalia, hasta si nos vamos hacia el norte al Magreb o hacia el sur en Botsuana o Sudáfrica, siguen siendo pieles oscuras, pero son menos oscuras, ¿no? Fijaros, incluso las personas con albinismo africano, ¿no? Fijaros que tenemos toda esa gran variedad de pigmentación. Por lo tanto, no metamos en una misma. De la misma manera que nosotros aquí en Europa tenemos una gran variedad de colores de piel y de pelo, pues en África también sucede lo mismo, ¿no? Pues aprovechemos y descubramos esa variabilidad. Os decía que los homínidos y nuestros antepasados éramos gente inquieta, ¿no? Lo seguimos siendo. Claro, no nos contentamos con estar en la sabana. Hace unos 200.000 años a alguien se le ocurrió ir hacia el norte. Y claro, cuando se fueron hacia el norte se encontraron algo parecido a esto, ¿no? Se encontraron pues que durante 6 meses al año pues apenas veían el sol, ¿no? Y esto, que era una gran ventaja en África, tener la piel oscura, pasaba a ser un problema. Pasaba a ser un problema porque ahora
El problema nos lo genera otra vitamina, la vitamina D. La vitamina D, sabéis que para completar su síntesis necesitamos exponernos al sol. Hay una fase de la síntesis de la vitamina D que se realiza en la piel gracias a la radiación ultravioleta. Claro, si tenemos la piel muy oscura y apenas tenemos rayos de sol, pues raramente vamos a poder hacer vitamina D, ¿no? Claro, hoy en día esto no es un problema. Hoy tenemos tabletas de vitamina D y esto hasta que las poblaciones descubrieron que el pescado, sobre todo los arenques y los huevos, tenían una alta cantidad de vitamina D. Fijaros lo curioso que es que en el norte es donde se consuman más arenques, ¿no? En Escandinavia, ¿no? Esto es un efecto cultural debido a que aquellos que consumían más pescado son los que tenían más posibilidad de sobrevivir, etcétera, ¿no? Por lo tanto, no nos sirve. Estamos en los países escandinavos, lo que antes fueron la zona que luego se convirtió en los países escandinavos. Estamos en el norte de las Islas Británicas y tenemos la piel oscura, malamente. No vamos bien, ¿no? Entonces, nuevamente las mutaciones que siguen ocurriendo al azar, en algún momento palidecieron la piel. Y al palidecer la piel, pues ya pudimos aprovechar esos exiguos rayos solares. ¿Cómo podemos palidecer la piel? De diferentes maneras. Pero hay un gen que es extraordinariamente eficaz palideciendo la piel. Y es el gen que se llama el receptor de la melanocortina de tipo 1. El nombre da igual, pero la mutación en este gen produce precisamente esto. Produce las personas pelirrojas, que son mutantes en este gen. Y claro, en el mismo paquete, en el mismo peaje, resulta que palidecemos la piel, pero tenemos este color de pelo tan característico y nuestra pigmentación en el iris, en los ojos, desciende muchísimo y tenemos este color de pelos, de ojos claros, de ojos azules, todo en el mismo paquete. Pero lo que es director de la evolución, la selección natural, es a favor de la piel clara, que es la que nos permite seguir sintetizando. ¿Dónde están las personas, históricamente personas pelirrojas? Pues en el norte de Europa. En Escocia, en Irlanda, en Islandia, en países escandinavos, alrededor de Moscú, hay hasta un 30% de personas pelirrojas. Ahí no es raro, 1 de cada 3 personas. Aquí en España sí que lo es, de un 1 o un 2%. Cuidado, exceptuando algunos puntos que tienen su explicación histórica, ¿no? Hay que recordar, y quizá no todo el mundo se acuerda, que durante todo el siglo XVIII, casi 100 años, Menorca fue gobernada por los británicos. Y claro, los británicos fueron allí y dejaron sus semillitas y dejaron ahí sus interacciones con los lugareños, ¿no? Por eso, ¿dónde hay más pelirrojos? Pues en Menorca y en las Islas Baleares. ¿Dónde más podemos encontrar? En todo el frontal cantábrico y en Galicia, debido a la interacción con los marineros irlandeses y británicos. ¿Dónde más? Pues donde se han establecido empresas británicas. Por ejemplo, suena la minería de Río Tinto en Huelva, o suena la minería de Portmán en Murcia. Alrededor de Portmán, alrededor de Río Tinto, hay más personas pelirrojas de las que cabría esperar, precisamente por estos orígenes históricos, ¿no? Bueno, estos son maneras de cambiar directamente. Fijaros, un solo gen es capaz de cambiar el aspecto de una persona. A veces esa pérdida de pigmentación no se realiza de forma uniforme, sino que ocurre en algunas zonas del cuerpo, ¿no? Como ocurre frecuentemente en nuestras mascotas, ¿no? Esta es la perrita Cata, que es de mi hija, de nuestra hija, y sin conocer esta perrita, Jesús Romero, cuando le expliqué de lo que os voy a hablar a continuación, él me hizo un dibujo que se parece sorprendentemente a esta perrita, ¿no? Curiosamente, ¿no? Entonces nos encanta ver en nuestros perros, en nuestros gatos, estas manchas y las fotografiamos de todos los lados, ¿no? Perros que tienen esta apariencia, estas manchas, ¿no? Pero cuidado, cuando lo vemos en personas ya no nos encanta tanto. Ya nos produce rechazo. Y las personas que tienen este tipo de alteración pigmentaria, que se llama vitíligo, pues lo sufren calladamente porque evidentemente esto no es contagioso, es una enfermedad autoinmune. Nuestro sistema inmunitario reacciona anómalamente y degrada y elimina las células pigmentarias en determinadas partes del cuerpo. Entonces hay personas que se hartan de dar explicaciones. Y de hecho hay aproximadamente un 2% de personas con vitíligo en nuestro país, pero si salimos a la calle probablemente vemos muchas menos. Vemos muchas menos porque la mayor parte de las personas se maquillan.
se maquillan para camuflarse, exceptuando personas que valientemente dicen, este es mi cuerpo, yo soy así, me tenéis que aceptar así, ¿no? Esta es una modelo que se ha hecho famosa con una marca de ropas que la utilizó pues para vender su ropa, pero lo que realmente destacó no fue las ropas que llevaba, sino el aspecto que tenía. Evidentemente cambia muchísimo una persona con vitíligo sin maquillar o maquillado, y tú puedes, digamos, luchar contra el vitíligo, que de momento no sabemos tratarlo, no sabemos curarlo, hay algunas propuestas, pues bien las manchas con poca pigmentación repigmentándolas con maquillaje, o la zona que todavía tiene pigmentación disminuyendo esta pigmentación, eliminando esta pigmentación. Esto es, por ejemplo, lo que hizo este cantante, ¿no? Que fue acusado de muchas cosas y que no es ejemplo de nada prácticamente, pero que tampoco tenía ninguna culpa del vitíligo que padecía, que heredó de su padre. Esto tiene un fundamento genético, ¿no? Él optó por la segunda de estas opciones, es una opción personal, él optó por depigmentar las zonas de su cuerpo que todavía tenían pigmentación. Es otra manera de tratar, ¿no? La pigmentación nos ofrece preguntas bellísimas en la biología que además yo creo que llegan a todo el mundo, ¿no? Os he dicho antes que la pigmentación sirve para camuflar animales, ¿no? Pero hay un animal que es probablemente el menos discreto de la selva, ¿no? El que vemos desde más lejos, ¿no? Seguro que estáis pensando en este, ¿no? La cebra, ¿no? La cebra, claro, ¿cómo caza? ¿Cómo os explico yo que la pigmentación sirve para camuflar? Este animal pues raramente lo vamos a camuflar, lo vemos desde todos los lados, ¿no? Hay quien piensa que, bueno, que quizá entre las ramas pues podría pasar. Claro, si las cebras vivieran entre abedules, pues podría ser el caso, pero es que no viven entre abedules, viven entre acacias, ¿no? En África, ¿no? Hay quien piensa pues que es como un código de barras, ¿no? Como en Mercadona, ¿no? Que cada grupo de cebras se reconoce mutuamente por las barras. Esto es una hipótesis tan sugerente como errónea, ¿no? Esto no es así, ¿no? Y quizá la que seguro habéis oído siempre y habéis dado por buena, porque además pensáis, acordaros, la biología es contraintuitiva, pensáis que esto es lógico, que sea así, os habrán explicado, habréis visto lo que vais a ver en este vídeo, en el cual pues veréis que los leones que cazan a las cebras pues pueden resultar atontados después de persiguiendo a la cebra porque se mueven los cuartos traseros y las bandas esto como que atontan, ¿no? Bueno, no os preocupéis que traigo un vídeo de final feliz en el que gana la cebra, con lo cual fijaros que aquí la leona va persiguiendo a la cebra, pero hace mucho más las coces de la cebra y su velocidad de escape y sus requiebros que el hecho de que tengan o no tengan bandas, ¿no? Entonces, si no sirven para camuflarse, si no sirven para reconocerse y si no sirven para escaparse de los leones, ¿por qué demonios la evolución ha generado un animal tan singular, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que es la biología? Experimental. Pues hagamos experimentos. Y hay quien se ha preocupado y se ha acercado a las cebras y ha medido la temperatura de las diferentes bandas. Y resulta que, evidentemente, las bandas oscuras absorben más rayos lumínicos, todo el espectro, por eso en invierno nos ponemos ropa oscura, porque es más caliente, y las bandas claras reflejan todo el espectro lumínico, por eso son de color blanco, y por lo tanto son más fresquitas, ¿no? Por lo tanto, las cebras pueden tener simultáneamente bandas más calientes y bandas más fresquitas que generan pequeñas corrientes de aire entre ellas que lo que hacen es bajarle la temperatura corporal a la cebra. Hipótesis: la cebra debería tener una temperatura del lomo inferior a la de otros animales de pigmentación continua. Y esto es así, se mide y esto es así, con lo cual una de las razones por las cuales la cebra tiene este bandeado es porque así controla mejor su temperatura, pero no es la única razón, ¿no? Otra de las razones igual de curiosa es que no sirve para luchar contra los leones, sino para otros animales que le dan muy mala vida, ¿no?, a las cebras, que son todos los insectos, todos los moscas y moscones que transmiten enfermedades, que son incapaces de aterrizar encima del lomo de la cebra porque este bandeado les genera una confusión y no calculan bien y en lugar de posarse chocan y por lo tanto no se agarran, ¿no? Si os fijáis en la cabeza de un caballo y en la cabeza de una cebra,
os daréis cuenta de que el caballo acostumbra a tener muchas moscas adheridas y la cebra apenas ninguna. Y esto es así porque no son capaces de calcular, por lo cual, evolutivamente, fijaros qué caminos tan insospechados tiene la selección natural. El bandeado de las cebras es debido a probablemente ese control de temperatura y también a luchar contra los insectos, ¿no? Os decía, la biología es experimental, hagamos experimentos. Tim Caro, de la Universidad de California, hizo experimentos y calculó con cámaras de vídeo pues, las trayectorias de cebras y de caballos y vio que en los caballos de pigmentación uniforme pues, tenían muchísimos más impactos de insectos que tenían las cebras, ¿no? Y ya el experimento definitivo fue pues cubrir un caballo con una capa cebrada, ¿no? Esto nos hace reír, pero esto es un experimento y lo que verificó es que ese caballo que sin la capa pues recibía muchos picotazos, con esa capa dejaba de recibirlos, ¿no? Por lo tanto, fijaros que ya sabemos que las cebras, ¿por qué tienen este color blanco y negro? Ahora bien, ¿las cebras son negras con rayas blancas o son blancas con rayas negras? ¿Os lo habéis preguntado esto? Esto lo respondo aquí y os lo voy a responder aquí, ¿no? No sabemos todavía los genes que causan este bandeado, los genes de colores, ¿no? No sabemos los genes, pero sabemos el algoritmo matemático que permite generar estos bandeados. Y esto se lo debemos a un gran matemático, se lo debemos a Alan Turing. Alan Turing, que es conocido por muchísimas contribuciones. Él, como sabéis, tuvo una muerte prematura, murió muy joven. Y Alan Turing es uno de los fundadores de muchos algoritmos informáticos. Él es conocido porque descifró la máquina Enigma que utilizaban los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, lo habréis visto en películas, también por el famoso test de Turing para dilucidar si estás hablando con una persona o con una máquina. Esto está ilustrado en muchas películas como esta, Blade Runner, con Harrison Ford. Pero lo que es menos conocido, fijaros, un matemático con la cabeza muy bien amueblada que se propuso tratar de explicar cómo se relacionaban las células en un ser vivo, ¿no? Y en el año 1952, él, sin ser biólogo, propuso una teoría que luego se ha comprobado como cierta y sigue siendo la teoría de referencia para explicar las relaciones entre células. Él propuso, tenemos una célula, aquí de color púrpura, que manda una señal a otra célula aquí de color naranja, y esta célula de color naranja puede hacer varias cosas. Por ejemplo, puede inhibir a la primera y la primera puede autorreplicarse. Estas relaciones entre células se pueden convertir en ecuaciones diferenciales, y jugando con estas ecuaciones diferenciales es posible reproducir prácticamente todos los patrones de pigmentación que hay en la naturaleza. Lo que tenéis abajo en esta ristra de cuadritos son algoritmos de Turing diseñados por ordenador, y lo que tenéis arriba son pieles de diferentes especies de peces que reproducen estos patrones, con lo cual somos capaces de reproducir informáticamente los patrones de pigmentación gracias a las ecuaciones de Turing, incluso los hexágonos y los pentágonos de la piel de las jirafas. Eso también lo podemos hacer con Turing, ¿no? Con lo cual, fijaros, no sabemos todavía los genes que causan este bandeado en las cebras, pero sabemos cómo se originan. Y ahora hemos descubierto un problema adicional que es como un mensaje de alerta por nuestra intervención humana. Un genetista del cual yo tengo mucha querencia, que se llama Greg Barsh, norteamericano, ha empezado a descubrir este tipo de individuos. Fijaros, son cebras en las cuales se emborronan las bandas, ¿no? Aparecen, pues, parece como que se pierden, ya no enganchan estas bandas. Y cuando se hizo el análisis genómico de estas cebras, se vio que eran cebras que tenían un alto nivel de consanguinidad. Entonces, ¿cómo pudo ocurrir que la consanguinidad, que sabéis que en principio suele tener problemas y consecuencias negativas? Bueno, África es muy grande, y durante muchos siglos y muchos miles de años las cebras camparon ahí pues libremente en rebaños enormes de miles de individuos. Pero claro, con los países, con las guerras, con la colonización, con la reducción de los parques naturales, estos rebaños han dejado de existir. Y ahora lo que hay son pequeños grupos de animales que se mueven de forma independiente y, claro, crían entre sí y aumenta la consanguinidad. Y al aumentar la consanguinidad, fijaros que empiezan a aparecer estos individuos. Con lo cual se da la circunstancia, fijaros qué situación
Qué lástima, porque todavía no sabemos los genes que causan estas bandas y si no nos damos prisa es posible que perdamos este bandeado debido a esta consanguinidad, ¿no? Bueno, os voy a resolver la cuestión. Las cebras son uniformemente negras y lo que tienen son bandas de pelo cano, tienen bandas de canas. Esto es lo que hace este bandeado blanco. No son blancas con rayas negras, son negras con rayas blancas, ¿no? Y esta fue la interpretación que hizo Jesús Romero, alegórica, ¿no? Fijaros, si os fijáis en la mano, no sé si se ve bien la diapositiva, pero en la ilustración lo vais a ver. No es una mano cualquiera la que está pintando a la cebra, ¿no? Es una mano que, si veis el tatuaje que tiene, son las ecuaciones diferenciales de Turing. Esta es la mano de Turing la que está pintando, ¿no? Fijaros qué alegoría tan fantástica, ¿no? ¿Qué son las canas, ¿no? Las que tenemos ahí, que empezamos a tener, ¿no? Bueno, si nos arrancamos las canas nos vuelve a salir otra cana. Ya podéis hacerlo esto 1 y 1000 veces, ¿no? La cana es un pelo, es queratina, que no está pigmentada. ¿Y por qué no está pigmentada? Porque cada folículo capilar tenemos un bolsillito que tiene unas células madre que da lugar a las células pigmentarias. Estas células madre se van reproduciendo hasta que se agotan. ¿Y por qué se agotan? Pues por 2 motivos. En primer lugar, porque envejecemos, es uno de los síntomas de envejecimiento. Se agotan estas células madre, ya no hay donde rascar, y entonces digamos que ese pelo y todas las veces que va a salir de ese folículo deja de ser pigmentado y ya nunca más va a pigmentar. Pero también hay otra manera de perder estas células madre pigmentarias. Y esto nos lo decían nuestras abuelas, ¿no? Y curiosamente la biología lo acaba de confirmar en un bonito artículo en Science hace un par de años, ¿no? Con los disgustos, ¿no? Con el estrés, ¿no? Ay, niño, que te me vas a dar un disgusto, que va a salir las canas, ¿no? Bueno, pues esto es así. Resulta que un nivel elevado de hormonas de estrés, de adrenalina, lo que hace es vaciar activamente los bolsillos en donde se ocupan estas células madre. Por lo tanto, esto lo podemos comprobar con una responsabilidad de gobierno, ¿no? Cuando entras y cuando sales, ¿no? Esto seguro que no le va a pasar, no te va a pasar a ti, ¿no, Rector? Pero aquí tenemos a Barack Obama cuando entró y cuando salió, ¿no? Naturalmente le dimos o le dieron una mala vida, ¿no? Bueno, en definitiva tenemos colores de pelo de muchísimos colores, infinitos colores, ¿no? Colores de pelo que a veces los pelirrojos los generamos con solamente una mutación en un gen, y colores de pelo que son muy difíciles de generar, ¿no? Color de pelo rubio es muy difícil de generar. O sea, las personas que tenéis pelo rubio tenéis que saber que ese pelo rubio cuesta de generar. Hay que acumular diferentes mutaciones en muchos genes. Hay unos 700 genes que son los genes de colores. Necesitamos mutaciones en muchos de estos genes para que se dé el pelo rubio. Pelo rubio que lo podemos nombrar de muchísimas maneras, rubio claro, rubio castaño, castaño oscuro, etc. ¿Y dónde está la mayor variabilidad de colores? La mayor variabilidad de colores de pelo la tenemos en Europa. ¿Alguien ha visto un japonés rubio? Es raro, ¿no? Seguro que hay alguno, pero en general en el resto del mundo las pigmentaciones están mucho más estables. Donde tenemos mayor variabilidad, esto es producto de cuando vinimos de África y tuvimos que palidecer las pieles. Nos gusta siempre en biología buscar Adanes y Evas, ¿no? La primera vez que ocurrió algo en una vez. Las cosas en biología no ocurren así. Hay muchas veces que aparecen estas mutaciones en diferentes sitios y por eso en Europa es donde tenemos la fuente de la variación, ¿no? ¿Qué pasa con los ojos, ¿no? Los bellísimos ojos? Tenemos 2 colores de pigmentos, he dicho, la eumelanina oscura y la feomelanina esta anaranjada, ¿no? Esto nos permite explicar unos bellísimos ojos marrones. Pero ¿qué pasa con los ojos verdes, ¿no? ¿De dónde sale el pigmento verde? ¿Y qué pasa con los ojos azules? ¿De dónde sale el pigmento azul? Bueno, siento desengañaros, no tenemos pigmento azul. No existe el color azul de los ojos. Es un efecto óptico, ¿no? Es un bellísimo efecto óptico, pero no todo lo explica la biología. Los colores de ojos azules lo explica la física. Cuando vemos un color de ojos azules tenemos que pensar en personas que tienen muy poca pigmentación y esas bolitas de pigmento en suspensión, lo que se llama un efecto en física, se llama el efecto Tyndall, que lo que hacen es absorber y dejar traspasar la mayor parte del espectro lumínico, exceptuando las ondas de menor longitud. ¿Y cuáles son las ondas de menor longitud? Pues las que están en el rango del violeta y el azul. Por eso,
lo que vemos nosotros, el color que tienen los objetos es el reflejo. Todas las demás radiaciones son las que se absorben. Una cosa es de color marrón, porque el marrón es lo que se refleja, el resto de radiaciones se absorben. Por eso vemos esos colores de ojos azules. Y poéticamente la misma explicación de por qué tenemos los ojos azules o los vemos azules es la misma explicación de por qué si levantamos la cabeza vemos el color del cielo azul. ¿Por qué es azul el cielo? Pues porque hay moléculas en suspensión en la atmósfera que lo que hacen es absorber la mayor parte del espectro y dispersar, reflejar las de menor longitud de onda que curiosamente están en el rango del azul, ¿no? Bueno, no quiero acabar, y lo ha mencionado Salvador Ordóñez, sin mencionar que estamos en el año del bicentenario de este señor, ¿no? de Gregor Mendel, que es el padre de la genética, que trabajó con guisantes y nos dictó las leyes de la herencia que han sido validadas en muchísimas especies, también en ratones, ¿no? Mendel es conocidísimo, ¿no? Con muchos otros investigadores, ¿no? Lo que pasa que la historia deja de lado pues muchas investigadoras y muchas personas, muchas mujeres que han sido importantísimas, y también en la genética del ratón yo creo que era merecido que hablara en este libro de una persona que es a quien dedico este libro, ¿no? Si veis la dedicatoria del libro, se la dedico a esta mujer que se llamó Abby Lathrop. Abby Lathrop era una profesora de primaria que enfermó, que desarrolló una anemia perniciosa, no había cura en ese momento, tuvo que dejar de dar clases y se reconvirtió creando una de las primeras granjas de mascotas. Ella decidió hacer ratones de diferentes colores, ¿no? A finales del siglo XIX, principios del XX, pues era común, mucha gente le apetecía pues adquirir ratones en casa que tenía de diferentes colores, ¿no? Con diferentes tipos de pigmentación, y ella hizo todos los cruces necesarios para que cuando hiciera un cruce de un determinado pareja de ratones le nacieran todos ratones con las mismas características, con lo cual implícitamente, sin saber de genética, estaba haciendo las líneas consanguíneas que han llegado hasta nuestros días. De hecho, ella fue la que generó la inmensa cantidad de cepas de ratón que tenemos en la actualidad. Y fijaros si es tan importante el trabajo de Abby, que Abby se estableció muy cerca de donde hoy está establecido el laboratorio Jackson, que sigue siendo el de referencia en genética del ratón, que cuando se inició se nutría de los ratones de la señora Abby Lathrop, y por eso Norteamérica pudo avanzar muchísimo en genética de ratón. En Europa no tuvimos una Abby Lathrop y por eso nos costó muchísimos más años estar a la par en cuanto a genética de ratón y genética humana, ¿no? Cuando le conté todo esto a Jesús Romero, la alegoría de la figura que él pensó en una Abby de Hamelin, una Abby flautista con un manto de ratones, y que, bueno, que ahí nos explica pues, realmente su contribución, ¿no? Bueno, acabo diciendo que hay maravillosos ejemplos de pigmentación en las especies animales, ¿no? Seguramente todos habréis visto a este señor, ¿no? Este es el camaleón, que es uno de los campeones. Cuidado, este es medalla de plata. A continuación os explicaré el que tiene la medalla de oro del camuflaje. Pero el camaleón cambia de color y veréis, esto está hecho a tiempo real, y veréis que en pocos segundos, fijaros que ha pasado de naranja a color rosadito, pero fijaros los sorprendentes colores que va a ir mostrándonos en los siguientes segundos. El cambio de color que tiene el camaleón tiene diferentes funciones. No es solamente para camuflarse, es para comunicarse con otros camaleones, es para alertar de la presencia de predadores. Tienen colores distintos si viene una ave o si viene una serpiente. También, fijaros, está queriendo un color verde. Por ejemplo, en invierno, es un reptil, en invierno pues adquiere colores más oscuros para calentarse, en verano adquiere colores más claros para refrigerarse. Ahora fijaros que va a cambiar, y creo que va a cambiar a un amarillo, recordar. Estos son diferentes capas, fijaros un color amarillento que va apareciendo ahora, y después del amarillo va a aparecer un color sorprendente
que no tenemos nosotros, los mamíferos, ¿no? Ellos tienen pigmentos de diferentes colores, en diferentes capas, como si tuvieran una piel con diferentes pisos, que la van mostrando de diferentes maneras, ¿no? Con lo cual, fijaros que ahora aparece un color azul estupendo, ¿no? Y esto ha pasado en nada, en menos de un minuto, ha pasado por todos estos colores, ¿no? Esto lo podéis ver, hay vídeos en YouTube, ¿no? Os decía que este es medalla de plata y hay unos genes estupendos que lo explican, ¿no? ¿Quién es el medalla de oro del camuflaje? Medalla de oro del camuflaje es este, a ver si lo veis, ¿no? Esta es la alegoría que hace Jesús Romero del pulpo. Pulpo es el campeón del camuflaje. El pulpo, fijaros, no solamente es campeón porque tiene unas capas parecidas que el camaleón, pero el pulpo lo que tiene es que tiene distribuido a todo su cuerpo, tiene sensores, es algo así como tener ojos en todo su cuerpo. Por lo tanto, en todos los centímetros de su cuerpo, fijaros ahora cuando os acercáis a esta planta, que parece estar aquí en el fondo del mar, aquí hay unas algas y de repente, caramba, no es una planta, es un pulpo. Esto también está a velocidad real, ¿no? Y nos echa aquí la tinta para despistarnos y ahora nos va a mostrar lo grande que es, o nos va a intentar demostrar lo grande que es, se convierte en color blanco, fijaros, para aumentar su periferia y para asustarnos, es otra manera que tiene de defenderse, ¿no? Y los pulpos tienen ojos en todo su cuerpo, con lo cual pueden tener una parte del cuerpo cerca de una zona oscura y esa parte del cuerpo es oscura y otra parte del cuerpo en una zona clara y esa parte es clara, ¿no? Esos son los verdaderos campeones medalla de oro. Y en definitiva, este es un libro de anécdotas, es un libro para tertulia, es un libro para que la disfrutéis en casa con vuestros familiares, vuestros amigos y para que lo comentéis, ¿no? Y porque pues yo creo que produce una cierta satisfacción, un cierto placer el saber cosas que no sabías, ¿no? Y esto creo que es lo que me ha llevado a escribir este Genes de Colores que os invito a leer con estas ilustraciones de Jesús. Y esto es lo que os quería contar. Muchísimas gracias. Yo no sé si tenéis algún comentario, alguna pregunta, pero yo encantado de responderla, si alguien tiene una pregunta. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Luis, por la excelente charla. Yo animaría un poquito a leer el libro, ¿no? Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna curiosidad? Bueno, lo podéis descubrir después con tranquilidad. ¿Te has dejado a todo el mundo impresionado por la charla? Bueno, estos son cosas. Mira, ahí tenemos una pregunta. Venga. A ver, alguien sí, dila que la repito para que... Oh, mira, te van a dar un micrófono. Fenomenal. Gracias por la charla, muy interesante. Yo trabajo un poquito tema de coloración con reptiles, con una lagartija alicantina, la colirroja. Muy bien. Y bueno, pero bueno, mi pregunta es si el tema de los pelirrojos y los neandertales, esa conexión sobre... Sí, que no lo has comentado por si... No lo he comentado, pero lo voy a comentar ahora. Vale. Entonces, vamos a ver. Como sabéis, el género Homo ha tenido diferentes especies. Una de ellas son los neandertales, con los cuales Sapiens convivió durante bastantes años y hoy sabemos que tuvimos también algún tipo de hibridación, ¿no? De hecho, muchos de nosotros, prácticamente todos, llevamos entre un 2 y un 3% de DNA de neandertal. Los individuos que se han descubierto de neandertales, la mayoría de ellos, porque tienen la mutación en el gen MC1R, deducimos que eran individuos pelirrojos, lo cual no nos tiene que llevar a pensar que los pelirrojos derivan de los neandertales, ¿no? En absoluto. La mutación pelirroja, os he dicho que no hay Adanes ni Evas. La mutación pelirroja ocurrió muchas veces, en muchos sitios, durante muchos miles de años, en diferentes géneros Homo, también en el Homo neanderthalis, pero también en el Homo sapiens, ¿no? Por lo tanto, es una circunstancia que compartimos. Compartimos muchas otras con el neandertal, pero esta también lo compartimos. Pero para nada la característica pelirroja es exclusiva de los neandertales. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra curiosidad de alguien?
Bueno, pues mientras nos vamos preparando otras preguntas, yo lo que sí que me gustaría preguntarte, Lluís, es unir un poquito todo lo de la pigmentación un poco con los CRISPR, ¿no? Es decir, ¿cuán lejos estamos de la utilización de los CRISPR en terapia, no solamente en albinismo, sino en otras distrofias retinianas? Bueno, no solamente a nivel de tratamiento, que esto es algo que ya se está evaluando y ya hay algunos ensayos clínicos en marcha y esperemos que acaben bien y se conviertan en tratamientos, pero hay un capítulo al final que a mí siempre me gusta hablar, Amparo lo sabe bien, de ética, y uno de los últimos capítulos del libro lo dedico a especular, ¿no? Especular, pues lo que podéis ver, si vais a Internet, podréis ver algunos países, afortunadamente no en España, que hay clínicas de reproducción asistida que anuncian, pues venga usted aquí y le seleccionamos un niño rubito con los ojos azules, ¿no? Bueno, esto, para empezar, esto es falso, no se puede hacer. Hoy en día no es posible hacerlo. Os he dicho que hay casi 700 genes que regulan la pigmentación. Imaginaros, estas clínicas lo que hacen es utilizan una serie de genes que son los que contribuyen de una forma especialmente a la pigmentación y hacen una especie de ecuación, un polinomio, y hacen un valor promedio que falla más con la escopeta de feria. Esto es como tirar una modela al aire, ¿no? 50% de cara, 50% de cruz, ¿no? Entonces esto no sirve, ¿no? Pero yo voy un poquito más allá y pienso, ¿por qué vamos a querer que nuestros hijos nazcan con los ojos azules y rubios, ¿no? Porque presumimos que van a tener un éxito social y económico mayor. Y esto porque lo presumimos, ¿no? Entonces, si esto es así, yo soy de los convencidos que la ciencia, si algo tiene que hacer, es contribuir a disminuir las diferencias entre la gente. Entonces, si estamos aplicando la ciencia para aumentar las diferencias en la gente, algo estamos haciendo mal. Y además, ¿quién se va a permitir poder hacer este tipo de tratamientos que no tienen nada que ver con la terapia que me plantea Nicolás, sino que tienen que ver con la mejora, ¿no? La mejora es un eufemismo de la eugenesia, ¿no? Que es una palabra que da mucho miedo y que deberíamos tener ahí apartada y no acudir a ella, ¿no? Esto yo creo que tenemos que estar alerta, ¿no? Porque esto que estoy hablando parece que sea también ciencia ficción, pero mirad clínicas de algunos países, no quiero decir los países, pero miradlos y veréis que se ofertan. Y hay gente pues, que engañada pues, va a ir a pagar su buen dinero para que se le seleccionen un embrión de unas características determinadas. Se le seleccionen, ¿no? Eso es exactamente lo que proponía en el año 89 otra película, que no sé si la habéis visto y si no la tenéis que revisar. Creo que es bueno revisarla hoy en día. Se llamaba Gattaca. Gattaca hablaba de la selección de embriones. En Gattaca no se anticiparon muchas cosas, pero no anticiparon el CRISPR. En Gattaca no se modifican los genes. En Gattaca lo que hacen es seleccionar aquel embrión que tiene las características mejores, que no va a desarrollar. Y acordaros que esa familia que dice, no, es que nosotros queremos un hijo que venga del azar. Y el otro le dice, pero ¿cómo el azar? Pero como diciendo, pero si el azar es imprevisible, ya. Es que es lo que queremos, ¿no? Bueno, pues digamos, eso se puede hacer, ¿no? Y con el diagnóstico genético preimplantacional, que afortunadamente se aplica en muchas clínicas en este país, se han podido salvar muchas vidas y se han podido tener pues, niños que hubieran nacido con una determinada anomalía genética y se ha seleccionado aquel embrión que no porta la mutación, no se ha modificado nada. Se ha hecho una biopsia del embrión y se ha visto, este embrión no lleva la mutación, pues este es el que implantó en la mujer y este es el niño que nace sin la mutación. Esto es infinitamente más seguro que intentar modificar el gen. Esto, entre otras cosas, en nuestro país es actualmente ilegal. Tenemos 2 artículos del Código Penal que no se han aplicado nunca y que nos recuerdan que no se puede modificar el genoma de la descendencia. Otros, porque nosotros firmamos el Convenio de Asturias en 1997, pero otros países no lo firmaron y se lo pueden plantear, aunque esté prohibido también, ¿no? Pero lo pueden plantear. Si llegamos en algún momento a pensar que esto es una buena idea, pues lo que vamos a tener que generar y tener es una mayoría suficiente en el Parlamento para cambiar la ley, si es que llegamos a la conclusión de que esto es científicamente posible y éticamente aceptable, ¿no? Que todavía yo tengo mis dudas. Bueno, en ese sentido, comentas también en el libro, bueno, las empresas que
que la propuesta es que mascotas que tengan perros o gatos con unas determinadas manchas y tal, reproducirlas. Cuéntanos un poquito esta historia. La pregunta que os tenéis que hacer es, ¿os sobran $20.000? Porque si os sobran $20.000, los podéis destinar a clonar vuestra mascota preferida, ¿no? Bueno, yo ahí no entro ni salgo, ¿no? Si alguien quiere tirar $20.000, que los tire, ¿no? Estupendo, ¿no? Sobre todo con los gatos. La pigmentación de los gatos esta sí que es imprevisible, porque resulta que uno de los genes de colores de los gatos, a diferencia de otras especies, viaja en el cromosoma X. El cromosoma X es un cromosoma sexual que sabéis que los machos, o los varones, en nuestro caso los machos, tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y. Las hembras o las mujeres tenéis 2 cromosomas X y uno de los 2 tiene que desaparecer en cada célula porque no es compatible con la vida tener 2 cromosomas X activos, hay que inactivar uno. Si resulta que uno de los 2 lleva una variante de un color y otro de los 2 cromosomas X lleva otra variante de otro color, en función de cuál inactivemos, vamos a mostrar el color. Pero como esto ocurre al azar durante el desarrollo embrionario, las manchas que tienen las gatas, sobre todo las gatas tricolores, las que se llaman calicó, son manchas únicas. No hay 2 gatas calicó idénticas sobre la faz de la Tierra. Quien tiene una gata calicó tiene un animal único. Entonces, claro, si tú intentas clonar una gata calicó, te va a salir otra gatita tricolor, pero que va a tener un patrón de manchas totalmente distinto, se va a parecer como un huevo en una castaña, ¿no? Habrás pagado $20.000, te dirán y te enseñarán los documentos que dirán, genéticamente son 100% idénticas, ¿no? Y tú dirás, a mí me han tomado el pelo, porque estos gatos no se parecen. No se parecen porque la explicación de la coloración de los gatos va más allá de la genética. ¿Y qué es lo que hay más allá de la genética? Lo que está encima de la genética, la epigenética, la que determina cuándo se activan y cuándo se apagan los genes, ¿no? Con lo cual, a través de la pigmentación de los gatos, llegamos a descubrir otros aspectos de la genética que a veces son muy oscuros y difíciles de entender, pero que de esta manera creo que se entienden muy fácilmente. Eso es lo que pasaría, por ejemplo, en algunos caballos que nacen negros y luego se convierten en blancos. Bueno, aquí veo mucha gente joven que yo creo que... Sí, tiene que preguntaros. Gente joven, pero también veo gente de mi quinta que quizás recordaréis una serie de televisión que triunfó en los 70 que se llamaba Pippi Calzas Largas, ¿no? Pippi Lamström, ¿no? Una niña sueca, pelirroja, por cierto, que tenía un caballo. ¿Alguien sabe cómo se llamaba el caballo? Pequeño Tío. Sí. Pequeño Tío, ¿no? ¿Cómo era el caballo de Pippi Calzas Largas? Era blanco con topitos, ¿no? Vale, ¿y cómo era? Bueno, resulta que hay un caballo, hay una raza de caballos que es exactamente así, que es blanquecina, gris, con estos topitos, ¿no? Es un caballo equivalente al dálmata y es equivalente al dálmata en perros porque tiene mutado el mismo gen. Es un factor de transcripción, ¿no? Pero ellos no usaron este caballo, no usaron esta raza. No me preguntéis por qué. Ellos usaron una raza de caballos que se llaman los caballos gris, que es un modelo de vitíligo. Es un caballo que pierde progresivamente la pigmentación con los años y cada vez que tenían que rodar una escena le pintaban los topitos al caballo, ¿no? Y entonces es una cosa sorprendente porque existen caballos que ya son así, ¿no? Pero bueno, es curioso que el caballo que utilizaron era un modelo de vitíligo reconvertido a este caballo, ¿no? Con lo cual, fijaros, a través de una serie de televisión también se puede aprender genética de los genes de colores. A ver, ahí. Que tiene que ver un poquito con esto. ¿En humanos también puede pasar? ¿También puede cambiarnos el color de pelo, color de piel, independientemente de tener o no vitíligo, obviamente? ¿Pero podemos cambiar también nuestro color de pelo o de piel? Claro, de hecho el color del pelo nunca es el mismo, evoluciona con nuestra edad y este es uno de los problemas de los estudios genéticos y fenotípicos, o sea, de nuestro aspecto, porque cuando a ti te preguntan ¿de qué color es tu pelo? Tú dices, yo qué sé, por ejemplo, tu pelo, ¿tú cómo te definirías?
castaño clarito. Yo te diría que eres rubia, por ejemplo, ¿no? Pero has dicho tú castaño clarito, ¿no? Entonces, fíjate cómo a la hora de codificar esta información, cuando le preguntas a la gente que se defina a sí misma, tiene un rango de palabras y un rango de colores que hace imposible los análisis, ¿no? Básicamente, si no tienes un aparato colorimétrico que te mida la cantidad de melanina, esto es muy difícil, ¿no? De hecho, hay genes que alteran la pigmentación de forma localizada, ¿no? Son los genes que están asociados al pibaldismo, ¿no? Habréis visto, hay personas y hay animales que tienen manchas en el pelo, ¿no? Y que tenemos manchas por el cuerpo, ¿no? Sobre todo en la línea media, ¿no? Las células pigmentarias nacen en la espina dorsal y desde la espina dorsal, desde el centro de la espalda, migran hasta que cierran encima de la barriga, en medio de la barriga. Si por el camino tienen algún problema, donde vemos los problemas es justamente en la línea media, que es donde no se cierra. Por eso veréis muchas razas de caballos, por ejemplo, o de vacas que tienen la panza blanca, porque no han llegado las células pigmentarias, ¿no? Y de hecho a veces cuando vemos un perro que tiene una manchita negra en la espalda y el resto del perro es blanco, la mancha no es la parte negra, la mancha es la parte blanca, la parte negra es el color del perro, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que tiene una mutación que impide la migración de esas células y hace que el resto del cuerpo sea no pigmentado. Por lo tanto, el color que tú vas a tener no solamente depende de los genes que fabrican la melanina, sino de la geografía, de cómo viajan y de cómo se distribuyen, ¿no? Fíjate que la cebra pues va alternando, ¿no? Eso que vemos tan fácilmente así, cuando hacemos histología, hay quien ha hecho histología de la piel de la cebra, uno podría pensar que cuando miras los pelos deberíamos ser capaces de ver si estamos en una banda blanca o en una banda negra, ¿no? Y no es así, no es así, todavía no entendemos por qué encanecen de esta forma regular, ¿no? Y como habéis visto nos tenemos que dar prisa, ¿no? Porque de repente esto se está desvaneciendo, ¿no? Pedro. La dominancia. Te viene el micrófono. Respecto a la dominancia, entiendo que los colores oscuros dominan sobre los claros y por tanto se entiende que de padres de pelo claro suelen salir... El carácter que tiene una mayor heredabilidad, más que el color de piel y más que el color de los ojos, es el color de pelo. Hasta un 90 y pico, más del 90%. Con lo cual, el color que tú vas a tener de pelo va a depender muchísimo del color del pelo de tus padres. ¿La dominancia es siempre así, de oscuro hacia sobre claro? No, es que vamos, la genética es más complicada, porque, digamos, esto es un poco más complicado que la genética de Mendel, en la cual pues ahí tenemos uno, dos, aquí tenemos hasta 700 genes, ¿no? Claro, cada uno, esto es genética cuantitativa, en la cual cada uno de ellos contribuye y según qué combinación de mutaciones tú tengas, vas a tener una diferente presentación. Y algunas de estas mutaciones, como tú bien dices, van a ser dominantes frente a otras, pero otras pues van a hacer oscurecer. Y por ejemplo, hay personas que aparentemente tienen la misma constitución genética o muy parecida, pero que sin embargo manifiestan diferentes colores de pelo o de piel, ¿no? Y esto nos dice que hay cosas que todavía no controlamos, que digamos no es tan sencillo como conocer qué variantes tienes de cada uno de estos genes de colores, sino que hay otros que todavía no los catalogamos como genes de colores, pero que de alguna manera están también interfiriendo y están generando este añadido de variabilidad, ¿no? Por ejemplo, de la misma manera que os decía que cometemos un error al meter todas las personas africanas en el mismo saco, pues las personas pelirrojas, hay infinidad de tipos de pelirrojos. ¿Por qué? Porque tú puedes ser pelirrojo y además oscurecer el pelo o aclarar el pelo, desarrollar o no desarrollar pecas en verano, tener un color de pelo más clarito cuando eras más joven y mucho más oscuro quizá cuando vas haciéndote mayor, hasta que empiezas a encanecer y entonces vuelve a aclararse. Esto es fascinante, pero todavía hay cosas que no entendemos. Entonces, de padres de pelo claro pueden salir hijos de pelo oscuro, ¿es posible eso? Sí, es posible, no es probable. No es probable. De la misma manera que la pregunta esta que
frecuentemente se hace. De dos personas de piel clara, ¿puede salir una persona de piel muy oscura? Sí, es posible, pero es muy improbable. Tendrían que conjugarse muchas mutaciones simultáneamente, ¿no? Y al revés también es cierto, ¿no? De dos personas de piel oscura, ¿podría darse una persona de piel clara que no fuera una persona con albinismo? También es posible. Es muy poco probable, pero es posible, porque según la combinación de variaciones que tuvieras, tú también podrías tener. Y relacionado con eso, ¿la epigenética podría hacer que gemelos univitelinos pudieran tener coloraciones distintas? Seguro, claro que sí. De hecho, la epigenética es la que explica las poquísimas diferencias que tienen los gemelos univitelinos. De hecho, ahí tú tienes no solamente el cómo se vayan a expresar, sino el cuándo empiezan a expresarse los genes, ¿no? Esto clarísimamente ocurre en los gatos, pero ocurre en las otras especies, claro que sí. Claro que sí. Veo que os interesa esto de la pigmentación. Buenas, José Luis Girela. Muchas gracias, Luis. Es un placer siempre escucharte y también leerte. Yo te quería preguntar por una asociación que comentas en el libro de genes de colores con otras propiedades fisiológicas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablas de la mutación que produce el color pelirrojo, que también se puede asociar con la sensación de temperatura o con otros... Sí, eso es una relación curiosa, que las personas pelirrojas, que aquí veo un par de ellas por lo menos, pues lo sabéis bien, que percibís los cambios de temperatura antes que el resto de las personas, ¿no? Y no todos quizá, pero no todos con la misma intensidad, pero quizá el resto de las personas necesitamos un cambio de 2-3 grados para saber que hace calor o hace frío. En cambio, una persona pelirroja puede cambiar medio grado y darse cuenta, hace frío o hace más calor, ¿no? Y la otra cosa es que las personas pelirrojas perciben el dolor de forma distinta. ¿Por qué? Porque el receptor de la melanocortina que está afectado es miembro de una familia de otros receptores de melanocortina que transducen, pues, por ejemplo, opiáceos, que son los que se utilizan en anestesia, ¿no? De hecho, una persona pelirroja que tenga que entrar en una operación quirúrgica probablemente va a necesitar una dosis de anestesia superior al del resto de las personas para tener el mismo plano quirúrgico de no dolor, ¿no? Y de la misma manera, el nivel de dosis de administración de analgésicos para calmar el dolor también va a ser distinto, ¿no? Precisamente por esa interacción, ¿no? Eso, digamos, estos son los peajes que hay que pagar, porque resulta que los genes no hacen solamente una cosa, ¿no? Esto en genética lo llamamos pleiotropía. Esto quiere decir que hay genes, solamente tenemos 20.000 genes, pero tenemos muchas más de 20.000 cosas por hacer. Y eso quiere decir que cada gen hace muchas cosas. Y en particular estos genes, además de determinar qué tipo de melanina sintetizamos, pues también interfieren con nuestra percepción de la temperatura o del dolor. Amparo. Espera, pasarle el micrófono, por favor. Luis, como siempre, felicitarte por el libro y por la exposición. Siempre aprendo desde lo más anecdótico, como he resuelto el enigma de las cebras, que siempre me planteé si eran negras o blancas. Pero yo lo que te quería felicitar era por una cosa que además ha coincidido en el tiempo con otra charla que hemos tenido esta mañana. Es el no hay razas, todo es producto de una combinación aleatoria de genes, todos somos iguales y por lo tanto no hay razas. La siguiente frase que deberíamos investigar o poner es no hay feos ni guapos. Eso también forma parte de una cuestión aleatoria. Porque todos somos guapos. Todos son guapos o todos somos feos, no lo sé. Pero el caso es que, curiosamente, esta mañana, hablando con otra investigadora de la Universidad de Alicante, con Nuria Oliver, que trabaja en inteligencia artificial. Sí, buena amiga, la conozco, Nuria. Bueno, pues ella nos contaba que sus últimos proyectos, ella trabaja también muchos temas de ética, y hablábamos de los sesgos de los algoritmos, sesgos racistas, sesgos machistas, y había uno que a mí me ha llamado la atención de uno de sus últimos trabajos, que preocupaba mucho los filtros que se utilizan
en los selfies, sobre todo la gente joven, y que intentan hacerse guapos, es decir, unificando el canon de belleza, es decir, chicos y chicas que cuando publican en las redes su imagen, pues les ponen un filtro pues para tener la piel más de una determinada manera, más claro el pelo, los ojos más grandes, tal, unificando el canon de belleza de todos iguales y de alguna manera poniendo en cuestión el fundamento de realmente el mensaje del libro, ¿no? No hay razas, ni hay feos ni guapos, o si los hay es por una cuestión aleatoria que evidentemente no justifica ninguna discriminación, pero que me ha llamado mucho la atención cómo el tema de la genética, realmente ese mensaje está ahora también en peligro con el tema de los algoritmos, de los sesgos de la inteligencia artificial en estos temas. Fíjate si esto que estás diciendo es importante, y esta misma charla que seguro que os ha dado Nuria esta mañana nos la dio hace un mes o algo parecido, nos la dio en la reunión de comités de ética que tuvimos aquí cerca en Elche, y ahí discutíamos, por ejemplo, cuando estamos diagnosticando a las personas genéticamente, diagnosticar quiere decir secuenciar el genoma de una persona y compararlo con una referencia y ver cuáles son las diferencias, ¿no? Pero ¿qué molde utilizas? ¿Cuál es tu genoma de referencia, ¿no? Entonces, claro, naturalmente nos dimos cuenta hace unos cuantos años que los genomas de referencia que estábamos utilizando eran de una serie de personas que no tienen demasiado que ver con nosotros, ¿no? Que eran personas, pues, por ejemplo, pues, norteamericanas, de un tipo determinado, etcétera, ¿no? Entonces esas variaciones individuales, que digo que son las mayoritarias, pues estaban acumuladas hacia una cierta manera. Y donde hay menos genomas de referencia son en personas de piel oscura, personas de piel negra, ¿no? Entonces, claro, si resulta que queremos diagnosticar la presencia de cualquier enfermedad rara en una persona de piel negra, en estos momentos los algoritmos que se utilizan en nuestros hospitales comparan frente a personas que no son de las mismas características, o al menos no podrían utilizarse de las mismas características, ¿no? Con lo cual el mensaje que tenemos que dar es que, por un lado, somos más parecidos de lo que estamos dispuestos a admitir, y por otro lado somos afortunadamente distintos. No hay más que vernos, ¿no? Somos afortunadamente distintos, y esas diferencias, ¿no? Y esas diferencias que nos hacen distintos nos obligan a tener que utilizar diferentes genomas de referencia, ¿no? Y por eso hay un proyecto en el Ciber de enfermedades raras que se llama el varioma español, ¿no? ¿Qué es un varioma español? Pues son personas cuyos abuelos y bisabuelos se sabe que nacieron y estuvieron en el mismo sitio, de la misma población, y que en general no tuvieron ninguna enfermedad reseñable más allá de las habituales, ¿no? Y estos son los genomas que se han utilizado de referencia aquí en España para diagnosticar. ¿Por qué? Porque cuando utilizábamos otros genomas de referencia descubríamos pues muchas mutaciones que decíamos, esta persona debería estar enferma. Y no estaba enferma. ¿Y por qué no estaba enferma? Porque estábamos comparándola con un genoma que no le correspondía, ¿no? Entonces, estos sesgos que no nos damos cuenta, y que de repente compras un programa, compras un algoritmo a un país distinto, y claro, pues digamos te meten un genoma de referencia que no es el tuyo. Y eso es lo que hemos tenido que ir resolviendo. Muy interesante esto de Nuria. ¿Alguna otra pregunta? Hola, mi nombre es Rosario. Yo muy agradecida por lo que pones en tu presentación a respecto y explicando la cuestión del menosprecio de la raza, de la especie, porque la raza no existe, ¿no? El taxón es especie, ¿no? Entonces, muy agradecida. Salgo de aquí contenta
Muy bien, esto es lo importante. Tu obra... Fijaros lo poco que tiene que ver para describir quién eres tú, el cómo sea el color de tu piel. Esto no tiene nada que ver. Lo que tú hagas, lo que tú hagas en la vida, lo que vayas a hacer. La importancia de esta obra, do ponto de vista que llevo, es que debería estar en las escuelas. Bueno, gracias por recordármelo. Una de las cosas por las cuales escribí este libro y lo que hago es, yo voy muy frecuentemente a institutos de educación secundaria de diferentes comunidades autónomas y esto lo llevo a niños y a chavales de tercero o cuarto de la ESO, primero y segundo de bachillerato, que son los ciudadanos del mañana, ¿no? Y digamos, yo creo que hay que tratarles con el respeto debido y a veces los profesores dicen, no, es que igual no te van a hacer caso, igual van a estar aquí trasteando, Yo siempre les digo, bueno, depende de lo que les cuentes, ¿no? Si a lo que les cuentas les interesa, ya verás cómo van a estar atentos, ¿no? Entonces empiezas a hablar de este tipo de cosas y los ves ahí con una carita que están ahí siguiendo atentamente y dices, eso ya a mí me carga las pilas, porque dices, has logrado transmitir una idea que no sé si a todos, pero a algunos les quedará, ¿no? Y esto pues hará que cuando sean mayores pues se acerquen a este tipo de situaciones de una forma distinta, ¿no? Bueno, yo creo que... ¿Alguna pregunta? Bueno, pues si no hay ninguna muchísimas pregunta. Gracias de nuevo a todos. Gracias, rectora. Yo sí que me gustaría... Nicolás. No, simplemente me gustaría darte las gracias por el libro, por la charla y me gustaría comentar una anécdota, es decir, sobre todo nombrar a Santiago Ramón y Cajal, ¿no? Es decir, Santiago Ramón y Cajal aquí en España prácticamente no le hacía nadie caso y en 1889 se cogió su PowerPoint, que era su microscopio y sus preparaciones, a un congreso de anatomía en Berlín, ¿no? Y allí en Berlín lo que pasó es que, el congreso era que los investigadores iban pasando por los microscopios que cada uno se llevaba y Santiago Ramón y Cajal estuvo 3 días sin que nadie mirara las preparaciones de Santiago Ramón y Cajal, porque ¿qué podía aportar un español, ¿no? Entonces, lo que pasó es que el último día, pues Santiago Ramón y Cajal cogió a Rudolf Albert von Kolliker, ¿no? Que era un suizo de reconocido prestigio internacional, lo cogió del brazo y lo arrastró a su microscopio y le dijo, mire usted aquí, ¿no? Y Kolliker fue el que, a partir de ese momento, fue el valedor de Santiago Ramón y Cajal, ¿no? A partir de ese momento, Santiago Ramón y Cajal fue conocido a nivel internacional y por Kolliker fue el que le dieron el premio Nobel a Santiago Ramón y Cajal. Sin Kolliker, yo creo que no le hubieran dado el premio Nobel a Santiago Ramón y Cajal. Y yo desde aquí, Luis, yo creo que sin ti a lo mejor Francis no hubiera sido conocido, ni la Universidad de Alicante hubiera sido conocido como lo es. Y en nombre de la Universidad de Alicante te agradezco la charla, el libro y toda tu labor que has hecho por la Universidad de Alicante y por Francis Martínez Mujica. Muchas gracias. Me he olvidado de decir que si alguien quiere que le firme el libro, yo encantado, se lo firmo ahora.